bienvenidos a emunahoy.com. Hoy voy a decir la verdad, bienvenidos todos ustedes que están ahí conectados, porque acá estoy en Olleros, pero estoy solito hoy, parece que la lluvia hizo que arruguen, así que Baruch Hashem tenemos esta tecnología que nos permite seguir estudiando, aunque haga frío, llueva, o estemos de viaje lejos, como están Laura y Claudio, Baruch Hashem, mil veces que tenemos esta posibilidad de seguir estudiando Torah aún cuando uno está de viaje. Les decía que, bueno, les doy a todos la bienvenida, a los que están ahora conectados, a los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento. Estamos estudiando el libro Mesilat Yesharim, estamos viendo la introducción. La introducción es tan rica y es tan fundamental, es que yo no me estoy apurando en verla, como nunca, la verdad que nunca me apuro, Baruch Hashem. Vamos a refrescar algunas cosas que estudiamos la semana pasada y Besat Hashem vamos a entrar, digamos, en algunos conceptos nuevos que no llegamos a ver la semana pasada. La semana pasada vimos como el autor, el Rav Luzzatto, él mismo advierte y aclara y dice que el lector no va a encontrar grandes novedades en este libro, que va a encontrar conceptos que lo más probablemente ya conozca, pero que justamente lo que tiene de bueno es la estructura digamos, el hecho de que estén todos puestos al servicio, digamos, del lector de manera unificada. Pero él aclara que son cosas que ya posiblemente sepamos. Después él también aclaró, vimos la semana pasada, esta idea de que para maximizar el beneficio de este material, la idea no es leerlo una sola vez, o en este caso estudiarlo juntos, escucharlo una sola vez, sino volver sobre el material a partir de que son cosas que todos sabemos, pero que tenemos que trabajarlas un poquitito como para bajarlas, si se quiere, del plano intelectual a un plano espiritual, a un plano más que nos ayude a ponerlas en práctica y llevarlas a la acción. Entonces, repasamos, no hay grandes novedades, esto atraviesa a todo el libro, son conceptos en su mayoría conocidos y o estudiados, pero tiene un beneficio el hecho de estudiarlos y repasarlos sistemáticamente como para ayudarnos a ponerlo en práctica, ¿no? También vimos que hay algunos hábitos destructivos. Estoy haciendo un pequeño repasito de algunos conceptos que vimos la semana pasada. Si alguien no pudo estar presente o no pudo escuchar la clase, yo mandé el audio, traten de escucharlo, ahí lo vimos con más detalle, pero estamos haciendo un repaso de las ideas más importantes. El Rav Luzzatto también habló de hábitos destructivos, que muchas veces, digamos, hacemos las mitzvot, Baruch Hashem, las hacemos, pero no tenemos registro o ni siquiera tenemos conciencia del impacto de ellas y por lo tanto no le damos, digamos, la trascendencia que tienen. Entonces, terminamos haciendo las cosas de una manera mecánica, de una manera rutinaria, donde le falta un poco de sangre, le falta un poco de vida a las mitzvot que hacemos. Eso es un riesgo muy grande, porque eso no es lo que Hashem nos está pidiendo. ¿Se acuerdan que estudiamos y dijimos, Hashem no quiere ni enciclopedias caminando, ni quiere robots caminando? No quiere una persona que se levante a la mañana, venga al templo y se ponga el tefilim como si estuviera regando el patio, mirando la hora a ver cuándo se puede ir a seguir con sus actividades. ¿Por qué? Porque la persona que lo hace, Baruch Hashem por un lado lo pero por otro lado no entendió y por ende no aprovechó, digamos, ese espacio, ese vínculo con Hashem que se recrea en cada una de las mitzvot, ¿no? También vimos el concepto de que el profeta Irmiau preguntó por qué se destruyó el Bet HaMikdash, y ahí trae la Guemará, trae una explicación y dice que se destruyó porque estudiaban Torah y no decían la bendición previa, ¿no? Como que ustedes saben que hay una bendición antes de estudiar Torah, especialmente cuando se estudia Talmud, y aparentemente en la generación donde ocurrió la destrucción del Bet HaMikdash, estudiaban Torah y se salteaban esa bendición
digamos, antes de estudiar. Entonces, vimos que, bueno, hay una pregunta fuerte, que es cómo puede ser un castigo tan grande por algo que, bueno, se supone que no es tan grave. Y explicamos que en realidad no era el hecho de saltearse la bendición el problema, era que estaban estudiando con una aproximación que era diametralmente opuesta a la que se nos pide que tengamos cuando nos acercamos a la sabiduría de la Torá. Ellos tenían una aproximación como si estuvieran estudiando otra disciplina, como si estuvieran estudiando, no sé, historia del arte, música, arquitectura o cualquier otra disciplina. No entendían que cuando estamos estudiando Torá, nos estamos nutriendo, nos estamos conectando a nivel Neyamot, a nivel almas, y que eso también nos va generando un vínculo de cercanía con Hashem. No es, el estudio de Torah es muy distinto al estudio de cualquier otra disciplina. En algunas cosas tiene las mismas reglas, que significa, hace falta estudiar, hace falta repasar, cada uno tiene sus métodos, hay quien hace un resumen, hay quien lo subraya, hay quien lo repite, hay quien toma nota, en fin, cada uno tiene que incorporar los métodos que posiblemente le hayan servido en otras disciplinas e incorporarlos también en el mundo de la Torá. En eso son comunes. En lo que no son comunes, digamos, las demás disciplinas y la Torá, es que acá estamos hablando de algo que, en definitiva, nos debería servir para acercarnos a Hashem. Y para poder acercarnos a Hashem tenemos que entender cómo funciona y cómo funciona, digamos, el estudio y el impacto que tiene en nuestras Neyamot, en nuestras almas, cada palabra de Torah que estudiamos. Entonces, digamos, cuando hacemos algo en el mundo material, lo más probable es que el alcance de esa acción sea limitada. ¿Por qué? Porque es en el mundo material. En el mundo material las cosas cambian y cambian permanentemente. Ahora, lo que hacemos en el mundo espiritual y el estudio es por excelencia una actividad que se considera del mundo espiritual, aunque tengamos un libro en la mano y aunque tomemos nota, que es algo bien físico, pero tiene una connotación eterna e invalorable. Es muy distinto a todo lo que hacemos en el mundo material. Entonces, el concepto es que hay que empezar a aprender a valorar, digamos, todos los movimientos en esa dirección que nos van poniendo ladrillo sobre ladrillo en una construcción espiritual que es eterna. Es absolutamente distinto al estudio de cualquier otra disciplina que conocemos. Y después empezamos a ver algo que voy a decir ahora, pero ahora lo vamos a empezar a desarrollar más. Hasta acá fue un poquito el repaso de algunas ideas que vimos la semana pasada. El autor, el Ramjal, el Rab Haim Luzzatto, Moshe Haim Luzzatto, él trae que él hace como un diagnóstico, ¿no? Fíjense qué interesante, un diagnóstico hecho hace 200 y pico de años, 250 años más o menos, números redondos, y es muy vigente. Él dice así, dice, hay personas que, vamos a traducirlo en nuestras palabras, como que les da la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Si le da la cabeza, le van a dedicar mucho tiempo al estudio de Torah, y con eso no hay ningún problema. Después cada uno va a estudiar, ustedes saben que cada uno tiene una cierta atracción con un área distinta de la Torah. Ustedes van a encontrar gente que se conecta con el estudio de lo que es la ley, la halajá. Hay gente que se conecta con el estudio de, digamos, las cuestiones más, si se quiere, que tienen un impacto en las relaciones comerciales, por ejemplo, se llama la parte de Hoshen Mishpat del Talmud. Hay otras personas que les gusta estudiar la Perashá, hay otras, y son especialistas en la Perashá, hay otras personas que les gustan estudiar los Midrashim, en fin, de todas las facetas que hay, de todo el abanico que hay disponible para estudiar Torah, hay personas que se sienten atraídas un poquito más por un área que por otra. Es decir, todos deberíamos estudiar todo, pero en definitiva en algún momento terminamos, entre comillas, especializándonos en un área. Y el Ramjal dice, bueno, hay gente que estudia y hay áreas de la Torá que también tienen, entre comillas, de vuelta, perdón la redundancia, pero tienen mejor prensa, tienen mejor fama. Hay cuestiones que ser un especialista en Torá y temas médicos
supuestamente es como tiene un cierto nivel. Ser especialista en Torá y temas de Shalom Bait y de familia también tiene un nivel. Ser especialista en temas de negocios tiene un nivel muy importante y en temas de divorcios también. Entonces, dice el autor, dice, mira, vas a encontrar que la gente que realmente le da la cabeza se van y se mete en el mundo de Torá, van a ir eligiendo algunos de algunas de estas áreas y van a profundizar en ellas porque, bueno, se van a concentrar en esa parte. También va a haber gente que también les da la cabeza a Baruch Hashem y se van a concentrar en otras áreas de la sabiduría que no tienen que ver con la Torá. Estudiarán astronomía, o estudiarán ingeniería, o estudiarán medicina, o cualquier otra área que se les ocurra. Entonces, en el diagnóstico que él hace, es que hay un estudio que debe ser hecho también, y es al cual nos estamos dedicando nosotros ahora, Baruch Hashem, que tiene que ver con el perfeccionamiento de la persona para a su vez perfeccionar el servicio divino, perfeccionar el vínculo principalmente con Hashem y por ende también el vínculo con las demás personas. Y este es un área donde, ¿qué pasa? A los que les dio más la cabeza, ya digamos esto es algo histórico, se dedicaron siempre a otras áreas que tenían mejor prensa. Y a veces los que se terminaban metiendo en esta disciplina, ¿qué les pasaba? Se encontraban con dos problemas. Por un lado, déjenmelo decirlo de una manera un poco tosca, pero por un lado, no les daba la cabeza. ¿Por qué? Porque esto no es un tema menor, no es un tema que requiera menos intelectualmente que ser un especialista en Torá y medicina, por dar un ejemplo. Es un tema que es muy profundo y requiere, digamos, mucha dedicación y mucho refinamiento como para entender cómo funciona este trabajo de buscar la perfección en el vínculo con Hashem y en el vínculo con las personas. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas que se metían en este área no eran, si se quiere, las más brillantes, por un lado, y por otro lado, al no tener ese ejercicio de estudio que hace falta la misma profundidad que hace falta por otras disciplinas, los resultados terminaban siendo mucho más pobres, ¿se entiende? Porque teníamos dos contras. O de por sí no eran las personas más capacitadas, o no eran las personas más ejercitadas en el estudio. Entonces, para acceder en profundidad, hacía falta tener las dos herramientas. Entonces, es un tema que terminó muchas veces relegado a personas que tenían más voluntad que capacidades. Así hace el diagnóstico el Ramjal de qué es lo que pasa con el estudio, vamos a llamarlo, en hebreo se le dice el musar, pero es la traducción sería conceptos que tienen que ver con el refinamiento de la persona en pos del servicio divino y del vínculo con el prójimo. Es una definición un poco larga, pero es la mejor que encontré como para tratar de entender a qué se refiere el Rab Luzzatto. Entonces, nosotros algunas cosas ya vimos, inclusive, que, por ejemplo, el Talmud trae en el Tratado de Berajot que el propósito de la sabiduría es llegar al arrepentimiento y a las buenas acciones. ¿Qué significa? El judaísmo no valora la sabiduría porque sí para el aplauso. Eso tiene un objetivo, te tiene que servir para algo, ¿no? Te tiene que terminar ayudándote a construirte como mejor persona y te debe ayudar también para construir mejores vínculos. La sabiduría en sí misma no es un objetivo de la Torá, no es un objetivo para nada. Es más, vimos en Pirkei Avot juntos, no, si no se acuerdan no se sientan mal porque lo vimos hace un par de años, pero hay una Mishnah en el capítulo 3 que dice, todo aquel cuya sabiduría es mayor que sus buenas acciones, su sabiduría no perdurará. Porque la idea no es que digamos, acumules información o acumules conocimiento, digamos, porque sí, sino que la idea es justamente
que sí, que desarrolles la sabiduría, pero que esa sabiduría te lleve a la acción, te lleve a que hagas cosas con esa sabiduría. No es un concepto de, digamos, intelectual, de saber más y entender más. Ese saber más y ese entender más debería llevarte a la acción y hacer más en relación al prójimo y en relación a tu propio vínculo con Hashem. Esto también es un concepto muy importante porque en otras disciplinas hay digamos, una valoración del conocimiento. Acá, si el conocimiento no nos termina llevando a la acción, primero no nos sirvió para nada, no nos sirvió en absoluto para nada. Al contrario, vamos a tener que dar cuentas de ese conocimiento que teníamos y que no lo pudimos poner en práctica, no lo llevamos a la acción. No tuvo un impacto positivo ni en nuestras vidas ni en la vida de las personas que nos rodean. Terminaba siendo algo meramente intelectual y esto también es un concepto sumamente importante que va a atravesar todo el libro y que es algo que, digamos, la Torá va por un camino totalmente distinto al camino, digamos, del mundo secular. Eh, y hay un matiz también muy interesante, que es que nadie puede considerarse, desde el punto de vista de la Torá, estamos hablando ahora, ¿no? Nadie se puede considerar un sabio sin dominar fluidamente todos estos conceptos que vamos a estudiar en este libro. ¿Por qué? Porque, por un lado, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces no se dominan estos conceptos? Bueno, porque no se le dedica el tiempo, porque son conceptos supuestamente sabidos, son conceptos conocidos, son conceptos obvios para todo el mundo. Entonces, no se siente la necesidad de dedicarle tiempo, ¿no? Todos tenemos esa idea de que somos buenas personas y de que hay que ser buena persona. A mí, mucha gente, especialmente en mi interacción comercial, muchos Yehudim me dicen, no, yo no soy religioso, pero soy buena persona. Yo, en general, no contesto, pero si tuviera que contestar, le pediría la definición de buena persona. ¿Qué es lo que él entiende por buena persona? Porque les puedo asegurar que la definición de la calle de ser buena persona está muy, 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 muy distante de la definición de la Torá de lo que es ser buena persona, que es justamente lo que estamos estudiando ahora. Entonces, repasamos. El esquema es el siguiente. Al que le da la cabeza y está preparado para estudiar en profundidad porque tiene, digamos, viene ejercitando ese estudio, piensa que dedicarle tiempo y esfuerzo, eh, mm, digamos, o piensa que vale la pena administrar y dedicarle su tiempo y su esfuerzo a otras áreas de la Torá y no a estas. Entonces el Rab Luchato dice, bueno, acá estamos en un problema, porque si a los que le dan la cabeza y tienen el método no lo hacen, y los que lo terminan haciendo muchas veces son los que no tienen el método y no les da la cabeza, bueno, ahora entendemos por qué el mundo está como está. Así dice él, fíjense qué interesante, dice, porque gente que digamos, no tiene las herramientas como para hacer el recorrido. Vamos a avanzar un poquitito. Entonces, en este esquema que acabo de escribir, es un esquema donde, con todo el dolor del alma, le digo que todos perdemos. Por lo tanto, digamos, la persona que verdaderamente quiere hacer, vamos al revés, encontrar una persona que tenga una expertise, que tenga un nivel, digamos, avanzado en estos conceptos, es difícil de encontrarla, porque el esquema quedó así y sigue siendo así. En los últimos años cambió, ustedes saben, en las yeshivot, inclusive hay tiempos estipulados para el estudio de estos conceptos que estamos viendo juntos, pero con todo el dolor del alma les digo, esos tiempos son mínimos en comparación a los tiempos que se le dedican a otras áreas. Entonces, de vuelta, es un área que tiene su profundidad, que requiere su, digamos, esfuerzo y dedicación para entenderla, y lamentablemente muchas veces la dejamos más cruda, la dejamos sin el esfuerzo de nuestra parte como para adquirirlo. Resumen, el Ramjal termina diciendo, encontrar personas que dominen esta disciplina
es encontrar bichos raros, es encontrar personas muy difíciles. Y fíjense que todos nosotros alguna vez seguramente nos cruzamos con alguna persona que era, digamos, más completa en este sentido, y todos sentimos esas ganas, ese deseo de apegarnos a ese tipo de personas. Entonces, vamos a avanzar, y él en otro párrafo dice, miren, la verdadera devoción, o sea, este concepto de querer apegarse a Hashem y apegarse a Hashem de una manera elevada, etcétera, etcétera, estas cosas que vamos viendo, dice, por un lado, está lejos de nuestra imaginación. Y él ahora trae una definición muy importante, porque él dice, mira, es obvio que una persona no se preocupa ni se ocupa de cosas que no tiene registro, que ni siquiera le ocupan lugar en la mente. De vuelta, nadie ni se preocupa ni se ocupa de algo que no le ocupa un lugar en la mente y, si se quiere, en el corazón. Sí, lo que la persona no conoce, nadie quiere lo que no conoce, nadie desea lo que no conoce. Y lo que la persona no conoce, su mente tampoco lo capta, no tiene registro. Es algo, hay un mundo que se escapa cuando no lo conocemos. Y a veces, aunque lo tengas en el corazón, aunque, digamos, tengas alguna base en tu corazón, si la persona no cultiva estos aspectos, no los va a reconocer y van a pasar desapercibidos frente a él y no los va a sentir, ¿no? Estas son palabras que estoy más o menos compartiendo con ustedes, que es traducción literal de lo que dice el autor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Para bien o para mal, muchos de nosotros asumimos que ya conocemos, que ya sabemos todo lo que está relacionado con estos conceptos, ¿no? Y sabemos lo que está bien supuestamente, lo que está mal, lo que éticamente es correcto, lo que es ser una persona eh, buena, lo que es ser una persona piadosa, en fin, supuestamente lo sabemos y bueno, conocemos todo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cómodos con esta situación y sentimos que tenemos el norte, tenemos la brújula y nosotros podemos definir qué está bien y qué está mal, y nosotros tenemos, digamos, las herramientas como para hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como ya sentimos que lo tenemos en algún lado, lo dejamos ahí de costado y avanzamos y dedicamos tiempo y esfuerzo al estudio de otras cosas. Pero a esto no, porque nos parece una obviedad. Sería genial que sea verdad, pero lamentablemente, con todo el dolor del alma, vamos a ir viendo de que no es verdad, de que no es una obviedad en absoluto. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que llega un punto que nos sentimos tan seguros de nuestros valores morales que no sentimos que tenemos que trabajar y refinarnos en ese área. Tal vez sentimos que tenemos que estudiar más, no sé, alajot, cómo son las alajot en términos del kashrut, cómo tengo que mantener la cocina para que sea kasher, qué pasa si tengo un solo horno y quiero cocinar un día una pizza y más tarde quiero cocinar un asado, en fin, nos ponemos a estudiar otras áreas de la Torá, pero digamos, vamos descartando todo esto del trabajo personal, ¿no? Y acá viene otra noticia, que algo también insinuamos la semana pasada. Si después aparece en la vida una situación desafiante, eh, lamentablemente muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para atravesar la situación desafiante, porque no las fuimos trabajando, construyéndonos como personas espiritualmente elevadas, y en el momento de la crisis ya es tarde, ¿no? Cuando tenemos la tormenta de frente, ahí es muy difícil. Todos estos conceptos, especialmente todo lo que tiene que ver con emuná, todo lo que tiene que ver con el musar, que lo traducimos insuficientemente como ética, sirven antes de que se dispare el problema, antes de que se dispare la crisis. Una vez que Dios no permita, la crisis se disparó, la tentación se disparó, es lo mismo. La tentación la tenemos que controlar antes de que se dispare. Una vez que la tentación se disparó, ya es tarde. Yo quiero compartir con ustedes una historia que trae el Talmud en el Tratado Berajot, en la página 18,
que cuenta de un señor, de un rab, el padre del rab Shmuel, que la Gemara lo llama Abúa de Shmuel, que quiere decir en arameo, quiere decir el padre de Shmuel, que era conocido por ser una persona muy piadosa, muy buena, muy confiable, y era tan así que le daban a él tenía la responsabilidad de administrar los fondos, que nunca sepamos, de los huérfanos, ¿no? Había muchas veces, lamentablemente, padres que fallecían, y entonces había generalmente rabanim que se ocupaban de administrar el dinero de esa herencia hasta que los chicos, los huérfanos, bueno, tuvieran ya mayoría de edad y, y puedan administrar los fondos por sí mismos. Este rab se dedicaba a eso. Él cuidaba los fondos, los administraba, le iba dando, digamos, de acuerdo a las necesidades a cada uno, pero, digamos, lo hacía con mucha devoción y con mucha, digamos, santidad y mucha, si se quiere acá las palabras, kashrut, ¿no? En el sentido de que nadie dudaba de su integridad y de la forma en que administraba el dinero. Ahora, ¿qué pasó? Un día el padre, que era el que hacía esta tarea, falleció. Y al poco tiempo le empezaron a caer al hijo, bueno, familias o hermanos que le venían a reclamar el dinero que administraba el padre. Entonces el hijo ya no sabía qué hacer porque el hijo no sabía dónde estaba el dinero. El padre falleció y se llevó con él el secreto de dónde estaban, no sé, depositados o guardados los fondos de todos estos huérfanos a quienes él les administraba los fondos. El hijo estaba muy angustiado, entonces un día dijo, bueno, voy a ir a hacer tefilá al cementerio a ver si consigo que mi padre se revele y me diga dónde está el dinero de estos huérfanos, pobres huérfanos que necesitaban el dinero. Y bueno, él estaba en el medio, él estaba siendo apretado por los herederos y por otro lado él no tenía conocimiento de dónde estaba guardado el dinero porque el dinero lo administraba el padre, no él. La cuestión es que el Talmud trae la historia que él va al cementerio y fíjense qué interesante, porque la historia interrumpe un ratito todo este relato y ahora aparece otra historia completa que es la que quiero estudiar con ustedes, eh, que dice que cuando llega el hijo al cementerio se encuentra con, perdónenme, esta es una historia un poco esotérica, pero es tal cual, la estoy tratando de relatar tal cual como está en el Talmud, se encuentra con la Neyamá de otro rab que se llamaba Levi. Y él le dice, pero que había fallecido un tiempo antes, que no solo era un rab importante, había sido el Rosh Yeshiva, el director de la Academia de Estudios, en fin. Luego él le dice, pero vos, ¿qué haces acá? Dice, vos supuestamente tenés que estar en el Gan Eden, ¿qué haces acá? Y él le dice, mira, estoy dando vueltas, todavía no me dejan entrar al Gan Eden. Entonces él le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no podés entrar al Gan Eden? Y entonces este señor Shmuel le dice, mira, si hay alguien que tenía el pasaporte con todas las visas como para entrar al Gan Eden, eras vos. Vos eras una persona piadosa, eras un estudioso, eras un líder, fuiste director de una yeshiva muchos años, enseñaste, formaste un montón de alumnos. Si había uno que debería entrar, digamos, por el trámite rápido, eras vos al Gan Eden. No entiendo cómo es que estás todavía acá un poco digamos, sin haber sido asignado tu destino final. Entonces, el Talmud trae que la Neyamá de Levi le dijo algo, miren qué fuerte lo que le dijo. Dice, estoy siendo castigado por no haber ido a las clases, a los shiurim diarios que daba el Rab Afaz. El Rab Afaz era un rab de su época, un rab de él, y bueno, que digamos, estoy siendo castigado y como yo durante 7 años no fui a los shurim del Rab Faz, bueno, él se ofendía por mi ausencia y entonces estoy siendo castigado y mi ingreso al Gan Eden está siendo demorado por 7 años y es por eso que vos me ves acá como que él estaba, digamos, sin, como decía la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Es decir,
ya estaba en el mundo de las Neyamot, pero no podía entrar al lugar más elevado, al lugar más apetecible. ¿Por qué? Por esta situación. Entonces, la pregunta que hay acá es, ¿qué es lo que pasó acá? Porque, digamos, ¿qué es lo que estaba mal en que este Rab Shmuel no haya, digamos, ido, no haya atendido las clases que daba el otro Rab que se llamaba Faz? O sea, porque hay un concepto que también es muy importante es justamente estudiar Torah de distintas personas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una impronta, tiene un estilo, tiene una manera, una lectura de la Torah. Y entonces dice, cuando la persona estudia con maestros variados, y si es posible, inclusive temas variados, sus perspectivas se expanden, su mirada de la Torah empieza a ser mucho más ancha. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una mirada que recibió de un rabo, de un moré, que tiene un estilo, pero después le sumó la del otro, y después le sumó la de un tercero, y la de un cuarto, y en definitiva él va a terminar formando, si Dios quiere, la propia, que lo más probable es que sea una combinación de todo lo que él recibió. Entonces, ese es un estilo que la Torá invita a que hagamos. Nada, en ningún lugar van a escuchar que alguien diga, mira, estudias Torá solamente con un maestro. Al contrario, si tenés la posibilidad de alternar, además de que refresca, recrea un poco, cambia un poco el estilo, hay veces hay momentos que la persona siente como vamos a decirle, como un agotamiento, entonces está bueno a veces cambiar el tema y cambiar el moré, y eso también refresca un poco las ganas de seguir estudiando. Entonces, por un lado vemos que si Shmuel era un Talmid Jajam, si Shmuel no iba al Shiur del Rabba Faz, no era porque se quedaba jugando a la PlayStation. Seguramente eligió hacer otra actividad también vinculada con el mundo de Torah y Mitzvot. Inclusive sabemos estudiamos en Pirkei Avot, que una enseñanza adicional, una palabra de Torah que uno pueda recibir de alguien, tiene también un valor incalculable. Y lo vimos en Pirkei Avot cuando David, de la relación de David y Agitofel, donde él lo llamó su maestro, su guía, su mentor, aunque solamente había recibido 2 enseñanzas de Agitofel. No lo vimos cuando estudiamos Pirkei Avot, no me quiero meter ahora de vuelta con eso. O sea, lo que estoy viendo acá es que el estudio es importante, el estudio variado es importante y, digamos, es tan importante que fíjese que quedó grabado para la eternidad en la Mishnah de Pirkei Avot, que David aprendió 2 enseñanzas de esta persona. Entonces, en un principio parecería que nos está llevando esta Gemara, esta parte del Talmud, nos está llevando a sospechar que el problema acá fue lo que se llama en hebreo el Bitul Torah, que no se haya estudiado, que había un espacio para estudiar Torah y que se anuló. Entonces, aparentemente el problema era que Levi, digo bien, Levi, que es esta Neyamá que le está contando al Rab Shmuel que no pudo entrar al Gan Eden, debió esforzarse más para aprovechar sus chances y aprender algo más del Rab Afaz. Aparentemente ese es el problema. Pero no lo es, no pasa por ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, alguien podría pensar, bueno, el problema es que teniendo las chances de ir a una clase, no fue. ¿Por qué no es ese el problema? Porque si no lo hubiese dicho. Él no dice, estoy siendo castigado por no haber estudiado más Torah. Él dice, estoy siendo castigado por no haber ido a las clases del Rab Afaz y a él le molestaba. Entonces, los comentaristas que analizan este pasaje del Talmud, que es un pasaje bastante cerradito, nos traen un poco de luz y nos dicen, mira, el problema acá es otro. No hay un problema de no aprovechar el tiempo de estudio de Torah disponible con un maestro elevado. No ese es el problema, porque si no lo hubiese dicho directamente el Talmud.
Y el problema es mucho más sutil. Dice, el problema que hubo acá, inclusive aclara la Gemara más adelante, que no es que el Rab Afaz se quedaba solo sin alumnos, había un montón de eruditos ahí que iban y participaban de su shiur diario, ¿no? Que nadie piense que el problema es que lo dejaron solo al Rab Afaz, no, no se trataba de eso. El problema mira, hay una palabra que define todo, es que el problema era que el Rab Afaz sufría cuando Levi no venía al Shiur. Esto significa que hubo 7 años de sufrimiento ininterrumpido, que fueron los 7 años que se ausentó Levi a ese Shiur que daba diariamente el Rabafaz. Seguramente Levi estaba cubierto. ¿Qué significa? Estaba aprovechando el tiempo o estudiando en otro lado o haciendo otras mitzvot, porque la Gemara no dice que había ahí bitul Torah, lo que se llama anulación del espacio de Torah. La Gemara dice claramente que él no iba y que el otro se sentía mal, ¿no? Entonces acá vemos que el problema no tenía que ver con el estudio, sino tenía que ver con la relación que había entre estas dos personas de Torah, con el vínculo digamos, que había establecido y el vínculo que fluía en una dirección donde había una persona que no tenía registro y había otro que estaba sufriendo. Esto es lo que están tratando de enseñar la Gemara. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? O sea, digamos, nosotros también, todos, Baruch Hashem, nos comunicamos con amigos, con nuestras parejas, con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros hermanos, padres, hijos, con nuestros miembros de la comunidad. Y la pregunta es, ¿tenemos registro de lo que está pasando en cada uno de esos vínculos? O sea, hay alguien que está sufriendo y tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿pensamos antes de hablar? ¿Evaluamos quiénes son tal vez o quiénes son o quiénes están más sensibles y cuidamos las expresiones que vamos a utilizar? Tal vez sí, tal vez no, pero Besar Hashem, creo que todos hacemos un montón de buenas acciones, pero vemos acá que no alcanza, no alcanza. Levi era el Rosh Yeshiva, era el director de la casa de estudios, tenía un montón de alumnos, formó un montón de alumnos, dedicó su vida a la Torah y a las mitzvot, pero en un momento, perdónenme la expresión, se llevó puesto a otro. ¿Qué significa se llevó puesto? No tuvo registro del sufrimiento del otro y él fue castigado. Él fue castigado. Entonces, acá esta historia la elegí contarla porque el estudio de Musar, el estudio de toda esta disciplina, nos enseña que las relaciones interpersonales no solo son vitales, sino que también son intrincadas y complejas, y que las consecuencias de las relaciones interpersonales también son eternas. Que nadie piense que, bueno, pasó, no lo veo, no esto, no lo otro, no, no, no. Quedó un cabo abierto en un lugar, bueno, eso tiene un impacto en el mundo espiritual. Vamos de vuelta. El estudio de Musar nos enseña que las relaciones interpersonales no solo son vitales, sino que también son intrincadas y complejas y que, digamos, y tienen impacto en el mundo espiritual. Alguien podría pensar que en tanto y en cuanto nos dedicamos 25 horas por día al estudio de Torah y al cumplimiento de las mitzvot, estamos cubiertos y estamos en una zona, digamos, segura. Bueno, la mala noticia es que no. Es que por más que hagas Torah y mitzvot todo el tiempo, si no tenés registro de lo que está pasando con los demás, bueno, difícilmente lo estés haciendo a la perfección. Y vemos que cuanto, inclusive, esto para muchos de nosotros nos puede parecer una vara muy alta, y es justamente porque a mayor Torah, a mayor mitzvot, la vara va subiendo. Y así como los compañeros esperan de una persona
digamos, supuestamente espiritualmente elevada, reacciones elevadas, en el mundo espiritual también están esperando reacciones. La vara va subiendo. No es lo mismo una persona que está preparada, que está entrenada, que está capacitada, que una persona que no lo está. El que está en el mundo de la Torá tiene que tener reacciones mucho más elevadas, se le piden reacciones, interacciones mucho más elevadas que al que no lo está. Entonces, el Ramjal termina con una pregunta que la responde muy brevemente. Y él pregunta, ¿por qué hay veces que nos cuesta tanto implementar los principios religiosos en nuestras vidas? Muchas veces entendemos, conocemos, aprendemos, comulgamos, si se quiere, intelectualmente con principios del mundo de la Torá, pero después nos cuesta llevarlos a la práctica, nos cuesta incorporarlos realmente en nuestras vidas. Y el Ramjal dice que esto tiene que ver con la naturaleza de la fragilidad humana, que ahora lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Entonces, el próximo párrafo del autor, él dice, mira, que tengamos en cuenta que toda esta, él lo llama como devoción, ¿no? Y todo lo referente al amor y al temor a Hashem y a la pureza del corazón, no necesariamente son cosas naturales de las cuales tengamos registro, hasta el punto de no necesitar, digamos, medios, entre comillas, externos, que significaría no necesitar estudiarlos como para adquirirlos. Hay gente que tiene todos estos conceptos más naturalmente, hay gente que los tiene un poco menos, pero todos los tenemos que estudiar igual, los tenemos que repasar y tenemos que machacar como para incorporarlos. En general, no es el mismo registro de todos estos conceptos del temor a Hashem, del amor a Hashem, de la pureza del corazón, de la piedad del corazón para con el prójimo. Digamos, a veces, les decía, no tenemos el mismo registro que tenemos de otras cosas, como puede ser el sueño, el hambre, digamos, el cansancio o el frío. Esto hay que trabajarlo y mucho. En el libro Yo, él define al hombre como un burro salvaje. Terrible definición. Dice, mira, el ser humano es un burro y es salvaje. Y es lo que dice, el Ramjal dice, mira, si no trabajamos para primero reconocer a ese burro y luego intentar domarlo, estate seguro que ese burro va a seguir galopando por mucho tiempo. Entonces, por un lado vemos que las midot, las cualidades, no son innatas, no tenemos registro de todas esas cosas de manera innata como sí tenemos registro cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío. Entonces hay que trabajarlas para adquirirlas. Por otro lado, el Talmud, en el Tratado de Yevamot, en la página 79, dice que los Yehudim tenemos tres características, tres cualidades características, que somos misericordiosos, que somos vergonzosos o pudorosos y que hacemos actos de bondad. Y no solo eso, sino que vemos que hay muchas personas que todos nosotros conocemos que vienen de fábrica con estas, digamos, con estas buenas midot, con estas buenas cualidades, ya si se quiere, incorporadas. Hay otros que las tenemos que trabajar más e incorporarlas. Hay otros que naturalmente son personas así temerosas del Shamaim, ¿no? Temerosas del cielo, tienen esa emoción del amor al prójimo, del amor al cielo. O sea, hay gente que naturalmente, aparentemente, viene con mejores, digamos, cargamentos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se reconcilian? Por un lado decimos que el Ramjal dice que no son innatas y que hay que trabajarlas para adquirirlas. Por el otro lado hay una Gemara que dice que hay algunas de esas midot que sí las tenemos y que hay personas que las tenemos, que las tienen, vamos a decir, más desarrolladas que otros, pero las recibieron de fábrica. La respuesta que hay es que ambas son verdad y no deben verse como cosas opuestas. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros nace con tendencias y cualidades que son el punto de partida, ¿no? Uno es, digamos, una persona más
más generosa, el otro es una persona más egoísta, el otro es lo que es, pero cada uno de estos son como puntos de partida. Nuestro trabajo es tomar esa materia prima y, digamos, ir desarrollándola hacia la mejor versión posible. O sea, que nadie se queje. Cada uno tiene las herramientas que tiene y son las que ayer me entendió que tenía que iba a necesitar para desarrollar lo que vino a hacer en este mundo. Esas son las herramientas. Pero esas herramientas que te tocaron, si sos más generoso, si sos más egoísta, si sos más paciente, si sos más impaciente, por nombrar algunas, no significa que deben quedarse estáticas por los 120 años que estamos en este mundo. Esa sería, digamos, la materia prima que vos tenés para trabajar. Y ahora la tenés que trabajar y desarrollar y empujarlas hacia un nivel mucho más elevado. Algunos pueden haber nacido con algunas ventajitas, otros con menos de esas ventajitas, pero aún así todos debemos perfeccionarnos. O sea, no se nos va a evaluar por lo que trajimos de fábrica, porque eso no es mérito de nadie. Se nos va a evaluar qué hicimos con lo que trajimos de fábrica y cuánto lo pudimos mejorar, cuánto lo pudimos perfeccionar. ¿Ok? Y para eso tenemos que ser conscientes de dos cosas. Por un lado, los padres, como padres, tenemos un impacto fundamental en esta dirección, ¿no? O sea, si Baruch Hashem tenemos buenas midot y venimos de una familia con buenas midot, con buenas cualidades, lo más probable es que eso va a ayudar mucho a los hijos. O sea, si los hijos se criaron en una familia donde todos actuaban con altruismo, lo más probable es que los hijos vean el altruismo como algo natural y algo a ser imitado. Y si los hijos se criaron, por citar el contrario, en una familia donde eran todos egoístas, lo más probable es que esos hijos entiendan que las reacciones egoístas son las aceptadas, porque es lo que él vivió toda su vida en su casa. Le parezca lo más normal y lo más aceptable. No se va a poner colorado porque tenga una reacción egoísta, porque eso es lo que él vivió, eso es lo que él mamó en su casa. Y así aplica con todas las cualidades. Si los padres se manejaron con santidad en su vida, el hijo también va a entender el concepto de la santidad y del vínculo con Hashem y demás, y lo va a vivir como algo apetecible y posible, porque lo vio, lo mamó, lo sintió, lo conoció. Entonces, pero acá, y estoy citando textualmente, el autor dice, mira, tenés que saber que el hombre va a tener que nutrirse también de medios y artificios para adquirir todas estas cualidades. Y tenés que saber que no van a faltar obstáculos que se aparezcan en el camino, que van a enfriar a la persona y la van a alejar de este camino, pero, digamos, Baruch Hashem sabemos que no nos van a faltar los medios para pasar esos obstáculos. ¿Qué significa? El Ramjal lo que está diciendo, mira, este trabajo va a necesitar digamos, le pongas fertilizantes. Le vas a tener que poner fertilizantes de afuera, independientemente de lo que vos trajiste de fábrica, le vas a tener que agregar fertilizantes. Y bueno, a veces esos fertilizantes van a generar yuyos y van a generar cosas, te van a sacar, y bueno, vos vas a tener las herramientas para ir pasando por encima de todos esos desafíos. Entonces, acá vamos a resumir un poco. Más allá del nivel que traigamos de fábrica, cualquiera este sea, puede ser un nivel bajo, puede ser un nivel intermedio, puede ser un nivel alto o ideal, en todo lo que tenga que ver con las cualidades de la persona. Me refiero, para dar ejemplos, no sé, generosidad, egoísmo, amistad, temor al cielo, amor, cualquiera de estas cualidades que estoy nombrando y las que se les puedan ocurrir a ustedes. Cada uno de nosotros viene con distintos niveles en cada una de ellas. Independientemente de cuál sea el nivel, la buena noticia es que podemos y debemos mejorarlas. Tenemos la responsabilidad de trabajar para mejorarlas. Y para eso hacen falta dos cosas. Por un lado, tener conciencia
de dónde estamos, ser honestos, ¿no? Ser honestos y decir, bueno, tengo que mejorar esto, me está faltando, ¿no? Porque si creemos que ya llegamos, estamos en el horno. La persona que cree que ya no necesita mejorar en nada, bueno, está realmente en un problema. Entonces, el primer requisito es ser honestos y tener conciencia del trabajo a realizar. Y el segundo requisito es hacer el trabajo, que es un trabajo duro, es un trabajo que es difícil, es difícil, hay que ir capa sobre capa, hay que ir machacando. ¿Por qué? Porque cada día trae nuevos desafíos y esos desafíos a veces no nos alcanzan las herramientas que tenemos para pasarlos. Entonces necesitamos lo que se llama en hebreo siata dishmaya, bueno, en arameo, perdón, se dice siata dishmaya, que significa asistencia divina, asistencia del Shamaim. La buena noticia de vuelta es que si nos esforzamos realmente, siempre vamos a contar con esa asistencia divina para pasar esos desafíos que van surgiendo. Entonces, para refinar las midot, para refinar las cualidades, definitivamente hay que estudiar este tipo de material, este tipo de libros de Musar, sin lo cual no sabremos a ciencia cierta reconocer lo bueno de lo malo. Creemos que podemos, todos creemos que podemos reconocer qué es bueno y qué es malo. Y todos creemos que sabemos lo que es bueno para nosotros y lo que Dios nos permita es malo para nosotros. La mala noticia es que en la mayoría de las veces nos equivocamos. La mayoría de las veces no tenemos claro qué es lo bueno y qué es lo malo, ni siquiera para nosotros mismos y menos para nuestros hijos. Entonces, de vuelta, ¿van a aparecer obstáculos? Bueno, a lo largo del libro, el modus operandi de estos obstáculos van a ser analizados en detalle, pero la buena noticia, por lo menos así a nivel introducción, es que para pasar esos obstáculos hace falta una asistencia del cielo, una asistencia del Shamaim, y que a la persona que los está trabajando, a la persona que está trabajando estas cualidades, se le brinda esa asistencia del Shamaim como para que pueda pasar esos obstáculos. Yo hoy quisiera parar acá, quiero dejar un espacio, creo que vimos un montón de material, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario,